Bienvenido, mi nombre es Ángela López Gracia. En este vídeo vamos a presentar el módulo 5 denominado Tipos y diseños de investigación cuantitativa. Está incluido en la serie de materiales docentes elaborados para la formación investigadora. En primer lugar, vamos a presentar de forma general las características de la investigación cuantitativa. En segundo lugar, analizaremos los principales diseños cuantitativos que se usan con más frecuencia en la investigación educativa. A la vez que se van a ir presentando estos diseños, se van a ir ilustrando con ejemplos de investigación aplicada al campo educativo. Para empezar, cuando realizamos investigación cuantitativa, nos situamos dentro de un paradigma positivista que entiende la realidad como de una manera única y divisible. Su finalidad es la de explicar, predecir, controlar fenómenos sociales. En este sentido, se genera conocimiento técnico y leyes mnemotéticas, es decir, se generan teorías generales y universales. Además, en este paradigma, el investigador y el objeto de estudio están separados. De forma general, en cuanto a los diseños de corte cuantitativo usados frecuentemente en la investigación educativa, existen dos diseños claramente diferenciados. Primeramente, están los diseños de investigación experimental, en los que el investigador identifica y cuantifica las causas de un efecto, manipulando deliberadamente una o más variables. En segundo lugar, los diseños de investigación no experimental, donde el investigador observa y analiza fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin manipular las variables. En este caso se conoce también como investigación ex post facto, ya que los fenómenos que se estudian ya han ocurrido. Antes de continuar, conviene aclarar que en lo que respecta a los diseños cuantitativos, en función de la fuente consultada, podemos encontrar una clasificación u otra. Nuestro interés es mostrar de forma sencilla y aproximada la introducción a los diseños de corte cuantitativo. Para empezar, entre los diseños de investigación experimental diferenciamos tres tipos: el experimental puro, cuasi experimental y preexperimental. El diseño experimental puro es uno de los más rigurosos. Permite hacer ciencia en sentido estricto. Es necesario que exista un grupo control para asegurarnos que los efectos que medimos no ocurren por azar. Además, los grupos han de ser seleccionados de manera aleatoria y, por tanto, la muestra también. Por ejemplo, un investigador desea medir el efecto de introducir una nueva metodología en clase sobre las calificaciones de los alumnos. Para ello, selecciona de manera aleatoria dos grupos de alumnos y mide las calificaciones de los mismos antes de empezar dicho programa. Posteriormente, el profesor introduce en uno de los grupos la nueva metodología durante un tiempo determinado. Al finalizar, el investigador vuelve a medir las calificaciones obtenidas por los dos grupos, comparándolas entre sí. El diseño cuasi experimental permite hacer ciencia asumiendo un cierto sesgo. Es necesario que exista un grupo control para asegurarnos que los efectos que medimos no ocurren por azar. Sin embargo, aunque la muestra puede ser seleccionada de manera aleatoria, los grupos también pueden venir previamente establecidos. Como ejemplo tenemos la clase A y la clase B, o bien establecemos nosotros algún criterio que consideremos oportuno. Como ejemplo, tenemos el caso de un investigador que desea medir el efecto de una nueva metodología aplicada en clase sobre las calificaciones de sus alumnos. Para ello, elige dos grupos de alumnos previamente establecidos, por ejemplo, elige dos clases diferentes. Antes de empezar, mide las calificaciones de los alumnos en ambos grupos y posteriormente el profesor introduce solo en uno de los grupos la nueva metodología durante un tiempo determinado. Y al finalizar, el investigador vuelve a medir las calificaciones obtenidas por los dos grupos, comparándolas entre sí. Ahora, en el diseño preexperimental podemos decir que es el menos riguroso. Se trata de estudios donde no buscamos comprobar cambios con respecto a un fenómeno, sino que queremos medir o describir una situación. Por ejemplo, un investigador desea medir el efecto de introducir una nueva metodología en clase sobre las calificaciones de los alumnos. Para ello mide las calificaciones de estos alumnos antes de empezar. Posteriormente,
el profesor introduce esa nueva metodología durante un tiempo determinado en el grupo clase y al finalizar, el investigador vuelve a medir las calificaciones obtenidas por estos alumnos. A modo de síntesis, presentamos la siguiente tabla para que pueda comparar los tres tipos de diseños experimentales de los que hemos hablado. Os animamos a pulsar el pause y a observar las diferencias existentes entre sí. Por otro lado, entre los diseños no experimentales debemos diferenciar dos tipos, los transversales y los longitudinales. En el caso de los transversales, los datos se recogen sobre uno o más grupos en un solo momento temporal, mientras que en el caso de los longitudinales se obtienen datos de un grupo determinado, pero en diferentes puntos del tiempo. En la investigación educativa, el diseño más empleado es el transversal, de corte descriptivo o de corte correlacional. En los descriptivos, el investigador elige una serie de variables que deben medir para obtener resultados que describan el fenómeno de interés. Su propósito es describir variables, analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Por ejemplo, determinar el porcentaje de graduados en pedagogía por la Universidad de Sevilla que han conseguido trabajo en un periodo de un año tras finalizar sus estudios. O bien, conocer la satisfacción que muestran los alumnos del último curso de pedagogía ante una determinada materia. En los diseños correlacionales, el investigador analiza cómo se comporta una variable tras conocer el comportamiento de otra variable relacionada. Su propósito es describir asociaciones entre dos o más variables en un determinado momento, estableciendo procesos de causalidad. Como ejemplo, un investigador quiere conocer si existe relación entre el interés y la motivación que tienen los alumnos de un mismo grupo de educación secundaria ante una determinada asignatura. Para finalizar, aquí tenéis las referencias bibliográficas que se han utilizado para elaborar el contenido de este vídeo. Os animamos a consultarlas para seguir profundizando en la investigación cuantitativa. Hasta aquí el vídeo relacionado con este módulo y muchas gracias por vuestra atención.